Muy bien, para este video yo vengo del modelo de diagnóstico MSPI. Entendemos que el diagnóstico es una parte fundamental del proceso porque basado en este diagnóstico podemos nosotros identificar de manera muy clara cuáles son esos requisitos de lo que se va a trabajar, básicamente. En ese diagnóstico uno establece cuáles son los niveles actuales de seguridad. Y no solamente eso, identificamos cuál es el insumo clave de la fase de planificación. Entonces, vamos nosotros obviamente a revisar el software, vamos a revisar el hardware, vamos a revisar la fase física, vamos a establecer cuál es la información que existe, vamos a validar la nube, vamos a conocer todos y cada una de estas partes y evaluar cuáles son las necesidades propias que requieren un mejoramiento continuo. También vamos a mirar los formatos que ya existen previos a nivel de identificación de fases críticas, etcétera, y estos formatos tienen unos puntos específicos que hay que diligenciar. Este como resumen de lo que se acabó de mencionar en el anterior video. Ahora, establecer las necesidades y objetivos y estrategias de seguridad y la privacidad de la información, entonces basado en el mapa de procesos. Por eso es importante conocer cuál es la institución a la cual yo voy a trabajar, conocer cuál es el software que se está, digamos, utilizando, cuál es el contexto interno y externo, y también valorar cuáles son los riesgos. Entonces aquí nosotros vamos a entrar a una fase más profunda a nivel de planificación. Recuerden que para la planeación vamos a estar pensando qué es lo que vamos a organizar para poder entrar a la fase de operación. Por eso, para este proceso, vamos a utilizar el plan estratégico de seguridad y privacidad de la información. ¿Dónde se encuentra ese plan? Ese plan se encuentra aquí directamente en el listado de MSPI. Ahí lo encontramos nosotros. ¿Listo? Muy importante para leer ese plan es poder saber identificar las infraestructuras críticas y cibernéticas de todo esto. Es importante conocer también los indicadores de gestión de seguridad de la información. Entonces, ahorita les voy a mostrar cuáles son esos indicadores de lineamiento de los indicadores de la gestión de seguridad de la información. Entonces, yo voy a leer solamente los títulos. La idea es que ustedes, cuando vayan a mirar el documento, lo leen de manera más independiente. La idea es poder utilizar estos indicadores como procesos los cuales yo voy a comenzar a revisar en la fase autodiagnóstica, y obviamente el otro formato que también ustedes ya tienen en el poder para revisar si efectivamente existen diferentes variables o variantes o digamos riesgos que se están presentando que yo requiero poner en la fase de planeación para poder establecer una fase, aquí miren lo dicen, aquí, una fase de operación en la cual yo voy a manejar un control operacional, un plan de tratamiento de riesgos, una definición de indicadores. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En la fase de operación, como ven, vamos a definir los indicadores de gestión. Esos indicadores de gestión, en la mayoría de los casos, ya se encuentra aquí distribuida a través de este documento que se llama Alineamiento de Indicadores de Seguridad de la Información. Ese documento también se encuentra aquí, indicadores. Muy bien. Entonces, el control de la planación operacional. Esto tiene que ver con una fase en la cual yo como líder voy a identificar cuáles son los procesos institucionales y basado en los procesos institucionales voy a planear de manera operacional cuáles son los registros que se van a utilizar, cuáles son las herramientas técnicas que se van a trabajar, cuáles son las, digamos, operaciones como tal que voy a realizar en general. Entonces, ustedes, por ejemplo, ya vieron un punto muy importante y fue el tratamiento de las redes. Entonces, ustedes vieron cómo hacer una configuración de VLANs con seguridad, ya vieron cómo, por ejemplo, hacer una validación de todos los puertos, instalar un firewall, toda esa parte dentro de Linux, pudieron verla. Pero ahora vamos a entrar a resolver un plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Y en este plan, entonces, nos interesa muchísimo conocer cuál es la operación directamente de toda la entidad.
En esta fase, la entidad implementa controles definidos en la planificación para reducir la probabilidad e impacto de los riesgos identificados. Entonces, si yo estoy validando todo lo que tiene que ver con sistemas y software, ahí ya hay unos indicadores listos para uno poder revisar. Si yo estoy revisando la parte en cloud en línea, que es lo que de manera moderna vamos a encontrar. Nosotros vamos a encontrar un montón de, digamos, controles ya previamente definidos. Esos controles ya existen. Controles físicos, controles tecnológicos, controles cloud, etcétera. Controles de nivel de aplicaciones de software, controles, mejor dicho, hay un montón impresionante de controles que uno tiene que comenzar a identificar. Ya uno ha identificado como tal la empresa. Ahora hay que comenzar a implementar esos controles. En esos controles, obviamente, hay unos documentos, unos formatos que yo ya se los compartí. Esos formatos, entonces, se encuentra, eh, digamos, la definición de los indicadores de gestión. Entonces, después de que yo ya tengo una planificación, la planificación es obligatoria. Ya les voy a mostrar un momentico los indicadores, voy a leer como tal la parte de arriba. Quiero que hagamos este documento primero. Esto es una plantilla. En este vamos a hacer un autodiagnóstico. Antes de comenzar a implementar y ver los, digamos, los controles y ver como tal, aquí lo dice, definición de indicadores de gestión y validar el plan de seguridad con los controles y obviamente aplicar esos controles. Entonces aquí tenemos que agregar la entidad. Ese es un control de lesiones, no tiene nada que ver con los controles, sino que yo estoy colocando aquí, esta es la versión número uno y la mejora de calidad va a decir, esta es la versión 2.1 y esta es la versión 2. Tal. Y la idea es que yo vaya documentando esa información. Lo primero que se va a hacer es el plan de seguridad como tal, manejamos los objetivos, el alcance, el documento de referencia, el estado de todas las estrategias, la descripción de las estrategias, el portafolio de proyectos, el cronograma de actividades de esos proyectos. Ese cronograma de actividades, a mí me interesaría crear un pequeño video respecto a esto para que ustedes vean cómo se desarrolla ese cronograma utilizando Plano ML. Es buenísimo. El análisis presupuestal, ustedes como técnicos en análisis de, o sea, a nivel de ciberseguridad, como auxiliares de ciberseguridad, no deben manejar análisis presupuestal. Yo de mi parte sí les voy a explicar un poco, digamos la otra semana, les voy a explicar cuál es el análisis presupuestal. Esta semana no les voy a explicar porque requiere, digamos, de conocer técnicamente no solamente la gestión de las horas mías como trabajador, sino conocer si yo tengo un equipo de trabajo y conozco otras cosas. Les voy a dar muy superficialmente ese análisis presupuestal para que ustedes más o menos entiendan cuando lo lean uno. Obviamente los responsables y el nivel de aprobación. En el plan estratégico de seguridad y privacidad de la información, entonces se establecen los objetivos. Aquí hay un ejemplo de los objetivos. Se propone este. Obviamente hay que definir uno muy puntual. En el siguiente, definir y establecer la estrategia de seguridad de la entidad, definir las necesidades de la entidad, priorizar. Estos objetivos son capa y espada. Si yo no los cumplo, voy a estar cometiendo directamente serios problemas con el proceso. Entonces, por eso es muy importante generar un pequeño proyecto basado en ciertos estamentos. Por ejemplo, si ellos tienen un software y nunca ha recibido procesos de ciberseguridad, pues entonces nos toca a nosotros crear un pequeño proyecto y implementar todo lo que es la seguridad a nivel general, la gestión de seguridad de la información en general. Entonces, obviamente hay que planificar y evaluar esos controles y pues no solamente evaluarlos, sino establecer un reporte con indicadores y esos indicadores se tienen que evaluar y se tienen que capturar y calificar. Ustedes ya vieron una fase de implementación de indicadores, se hace muy parecido a la siguiente fase, pero tenemos que nosotros establecer y conocer cuáles son los controles basados en el marco de gestión de seguridad de la información. Perfecto. Entonces, ustedes ven aquí un alcance, documento de referencia, y estas son las leyes que tenemos que revisar. Vamos a tener que comenzar a leer. Entre las leyes que hay que leer muchísimo es la ley 27001. Es la ISO 27001, las leyes que se encuentran en la ISO 27001, porque esta maneja ciertos estamentos que también hay que revisar muy puntualmente. Entre los decretos se encuentra el 612 del 2018, el cual se fijan directamente directrices para la integración de planes institucionales estratégicos, plan de acción de la parte de entidades del Estado. Esto tiene que ver con el Estado, pero también uno lo baja, o sea, si se encuentra en el Estado, pues también uno lo baja para empresas grandes, medianas y pequeñas. Obviamente, teniendo mucho cuidado de no romper ninguna ley donde se encuentra el Plan Estratégico de Seguridad de la Información PESI.
y cada uno de los requisitos a desarrollar y cumplir la normativa. La resolución 500 del 2021, por lo cual se establecen lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital que se adapta al modelo de seguridad y privacidad como habilitador de la política del gobierno digital. Y también se encuentra el manual y gobierno digital MINTIC, que es el que he estado revisando aquí con ustedes, y el modelo de seguridad y privacidad de la información también. Ese también lo he estado revisando con ustedes. También vamos a relacionar otros documentos a nivel general. Entonces, esta partecita, estos documentos, aquí los aparece como referencia, pero nosotros tenemos que tenerlos muy en claro y tenemos que saber qué es lo que se debería establecer allí. Ahora, no sé si ustedes lo sepan, pero como ahorita se está manejando mucho de qué es la inteligencia artificial, también se han generado algunas políticas de seguridad establecidas basadas en el uso de sistemas de inteligencia artificial a nivel de modelos éticos de AI, ¿sí? Muy importante esto para que lo tengan en cuenta porque no solamente las políticas se establecen directamente sobre el MSPI, sino que también tenemos que contar con todo lo que tiene que ver con los sistemas de AI. Muy bien, sigamos aquí. Estamos en el estado actual, entonces aquí describimos cómo se encuentra la entidad, cuáles fueron los primeros autodiagnósticos que se realizaron, cuáles fueron los diagnósticos generales que se realizaron y cómo se establece la planeación. Aquí está cómo se establece la portada del instrumento de evaluación, ese instrumento de evaluación que ustedes tienen, ya hay que comenzar a revisar los otros puntos. Y básicamente vamos a hacer un autodiagnóstico con, eh, con todos los marcos de ley establecidos, porque si uno realiza autodiagnósticos basados en un contexto digital y nosotros no hacemos unas mediciones muy establecidas en las leyes y las mediciones FURAC, por ejemplo, o los temas de seguridad de la información, pues si los marcos no están establecidos, pues ¿cómo vamos a hacer ciberseguridad? Eso realmente es imposible. La estrategia de seguridad digital también se tiene que establecer aquí. Tenemos que hablar de las 5 estrategias específicas que permitirán establecer un conjunto a nivel de las estrategias y todo esto se encuentra en la resolución 500 del 2021. Entre los anexos pues aparecen las 5 estrategias y nosotros tenemos que definir esa estrategia porque esa estrategia se tiene que establecer en toda la organización. Por ende, nosotros tenemos la responsabilidad de poder crear toda la cultura ciberseguridad a nivel de la organización y pues obviamente describir las estrategias, los ejes que se van a establecer, por ejemplo, el eje de seguridad y privacidad de la información a nivel de liderazgo, entonces, cómo es que se van a manejar los compromisos en los líderes, porque es que ustedes saben que las personas son las que generan los problemas de ciberseguridad, eso es uno de los puntos más importantes. La gestión de riesgos, cómo es que se va a establecer, la concientización, cómo vamos a transmitir esto a los demás, la implementación de los controles. Entonces, los controles que ya existen, el listado de controles vamos a comenzar a revisar y establecer uno a uno y la gestión de los incidentes. Entonces, basado en esto, para cada estrategia muy específica, la entidad define los diferentes proyectos. Entonces, el proyecto 1, desarrollar la implementación de una política de seguridad. Proyecto 2, definición de redes, roles y responsabilidades a nivel de seguridad de la información. Les cuento que muchas empresas crean pequeños software muy pequeñitos para definir los roles y responsabilidades en la seguridad de la información y estos lo formalizan y cada cierto tiempo envía notificaciones de ese software a nivel de calendar respecto a, digamos, todos los planes que se tienen que ejecutar allí. El proyecto número 3, proyecto número 4, que son proyectos que tienen que ver con que digamos, las personas entiendan y pongan en práctica y ejecuten correctamente los modelos de seguridad que se han establecido en la empresa, la organización. La gestión de los riesgos, identificar y valorar y clasificar los riesgos asociados a los activos de información. Ustedes saben, ya mencioné lo de los activos en el anterior video. Definir los planes de tratamiento de riesgos de ciberseguridad también y los diferentes proyectos. La concientización, entonces tiene que ver con el inicio de cada año, planeación de sensibilización para todos, realizar la jornada de sensibilización a todo el personal, realizar transferencia de conocimiento a los colaboradores, concursos especializados, se tiene que generar cursos y medir el grado de sensibilidad de toda la entidad. Estos también son indicadores que se van a gestar. Por último, la implementación de los controles, entonces política de respaldo de información, procedimiento de gestión de cambios, clasificación de la información, política de desarrollo seguro, implementación de la solución y todos los controles. Se tienen que establecer diferentes controles. La idea es que se tomen también todos los documentos establecidos basados en las diferentes líneas de ciberseguridad y se establezcan esas líneas de ciberseguridad empresarialmente, de manera digital en la organización y de manera puntualizada en cada uno de los puntos estratégicos, ¿sí?
No sabemos qué tantas fases de ciberseguridad se tengan que evaluar en una organización. No sabemos qué tantos controles se tengan que realizar en cada uno de los equipos, porque una empresa puede tener uno o miles de equipos y nosotros tenemos que poder analizar y revisar y pues ser ayuda idónea a esas personas que realizan ese proceso. También aquí está la gestión de los incidentes. O sea, ese es el tema más complejo porque yo lo digo porque lo demás está como ya netamente establecido, pero aquí ya se tiene que formalizar procedimientos de gestión de incidentes de ciberseguridad cuando se ocurren. Tenemos que evaluar los tiempos, capacitar al personal respecto a los incidentes y estar también constantemente, así como los terremotos, suceden en un momento y hay que ver de qué manera vamos a resolver y después post terremoto qué va a suceder, cómo tenemos que actuar, qué se tiene que romper para poder recrear, mejor dicho. Esos procedimientos de gestión de incidentes son bien estructurados y se tienen que establecer de una manera muy puntual. Entonces, también en este plan existe un cronograma de actividades de cada uno de los proyectos que se tienen que establecer y el análisis presupuestal que les decía que no vamos a entrar como en detalles, pero este documento se tiene que comenzar a organizar. ¿Ok? Respecto a los indicadores, lineamientos, esto lo vamos a ver en otro video. Muchas gracias por este video. Muchísimas gracias.